Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Qué harías si un día llegas a casa y encuentras a tu propia madre asesinada brutalmente en el suelo de su despacho? Ese fue el infierno que vivió Tom Eddington. Pero lo más aterrador no fue la escena del crimen, sino que, en el fondo de su mente, ya sabía quién lo había hecho. Y no era un extraño, ni un ladrón, era su propia hermana. Hoy te contaré la historia de Nicola Edgington, la mujer que durante años sembró el miedo en su familia y que terminó convirtiéndose en una de las asesinas más temidas de Reino Unido. Prepárate, porque este caso no es solo una tragedia familiar, es una pesadilla real que pudo haberse evitado. Era la noche del viernes 11 de noviembre de 2005, cuando Tom Edgington, un joven de 23 años, regresaba a casa acompañado de su hermana menor. Ambos volvían tras haber pasado una tranquila velada en un pub de East Sussex, Londres, sin imaginarse el horror que estaban a punto de descubrir. Al llegar a casa, todo parecía en calma, hasta que entraron en el despacho familiar. Allí, sobre el suelo, encontraron a su madre, Marion, de 60 años, víctima de un ataque brutal a puñaladas. Ante aquella imagen desgarradora, algo en la mente de Tom se activó de inmediato. Y no tuvo dudas. Sabía perfectamente quién podía ser capaz de semejante atrocidad. La única persona que podría haber apagado la mirada de ternura y amor de su madre era su propia hermana mayor, Nicola. Y lamentablemente, sus sospechas no estaban equivocadas. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia de oscuridad y traición familiar. Así que, antes de continuar, dale like a este video y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar es realmente impactante. Desde pequeño, Tom había sido testigo de las aterradoras muestras de ira que salían de Nicola, su hermana mayor. Con su mirada gélida y esa expresión vacía, Nicola parecía incapaz de sentir afecto por nadie dentro de su familia. Cuando Tom tenía apenas 2 años, ella lo empujó deliberadamente por unas escaleras. Y tan solo un par de años después, sus padres lo encontraron herido, atrapado entre un rosal del jardín. Harry, su padre, corrió de inmediato a socorrerlo, pero al acercarse, vio a Nicola observándolo y soltando una frase que heló su sangre. «Está muerto», dijo ella. Pero Tom no estaba muerto. Estaba vivo, llorando de dolor entre las espinas. Aquel incidente debería haber sido la primera señal de alarma sobre Nicola. Sin embargo, la familia lo atribuyó a los típicos celos o rivalidades infantiles. Pensaban que, con el tiempo, aquella conducta extraña desaparecería. Pero la verdad era mucho más oscura. Nicola parecía incapaz de sentir empatía. Con los años dejó de interesarse por su hermano menor, pero comenzó a sembrar conflictos y chismes en el vecindario. Cuando Tom tenía solo 7 años, vio cómo el sueño de sus padres de formar un hogar se venía abajo. La familia se desintegró, y todo por las constantes crisis y problemas que provocaba Nicola. Los problemas continuaron en la escuela Sackville, en East Grinstead, donde las llamadas a sus padres se hicieron habituales. El motivo siempre era el mismo. Nicola había causado otro incidente. Al final, su reputación era tan mala que otros padres comenzaron a retirar a sus hijos de la escuela solo para evitar que convivieran con ella. Desesperada, Marion Edgington, la madre de ambos, buscó ayuda profesional. Llevó a Nicola con psicólogos buscando respuestas y tal vez una solución. Sin embargo, a pesar de las señales de alerta, los especialistas a los que Marion llevó a su hija aseguraban que Nicola era solo una niña más.
Nadie, ni siquiera los propios expertos, sospechaba que, detrás de su fachada de niña normal, Nicola ocultaba pensamientos y deseos que iban mucho más allá de lo que alguien podría imaginar. Todo parecía bajo control, hasta que, al cumplir 11 años, Nicola comenzó a escaparse de casa. A veces desaparecía durante días enteros. Marion, angustiada, intentó controlar la situación como pudo. Incluso llegó a esconderle los zapatos para impedirle salir. Pero Nicola siempre encontraba la manera de salirse con la suya, como aquella vez que simplemente le quitó los zapatos a su hermano Tom antes de marcharse sin dejar rastro. La policía llegó a cansarse de las constantes denuncias por desaparición. Y, sorprendentemente, hasta la propia Nicola parecía haberse aburrido de sus huidas. De hecho, llegó al punto de pedir ella misma ser enviada a un centro de acogida, y eso antes siquiera de haber cumplido los 13 años. Los servicios sociales que intervinieron en su caso decidieron devolverla al hogar familiar, pero con una advertencia tajante. Nicola representaba un riesgo para otros niños de su entorno. Al año siguiente, Marion, ahora madre divorciada, tomó una decisión drástica. Se mudó junto a sus hijos a una zona apartada de East Sussex, esperando que un nuevo ambiente ofreciera a la familia la oportunidad de empezar de cero. Especialmente para Nicola, que por entonces ya había comenzado a consumir alcohol y tabaco. Marion también decidió enviar a Tom y a su otra hija a un internado en Lewes. Para Tom, aquello fue un respiro. Amaba la vida en el internado y cada regreso a casa se sentía como un sacrificio. Pero mientras tanto, Nicola seguía hundiéndose. Cuando la joven cumplió 15 años, su carácter se volvió aún más agresivo. Tras una discusión, Marion se vio obligada a encerrarla en un armario. Ese mismo día, la familia decidió enviarla a vivir a un apartamento en Brighton. La vivienda fue facilitada por Harry, el padre de los niños que vivía en Chichester tras el divorcio. Fue, básicamente, la única acción que tuvo hacia su hija antes de volver a desaparecer de la vida familiar. Tiempo después, Tom fue a visitar a Nicola, y la escena que encontró fue perturbadora. Su hermana le ofreció cannabis y anfetaminas, incitándolo a consumirlas. Tom, que entonces tenía apenas 13 años, acabó hospitalizado tras sufrir los efectos secundarios de las drogas. En los años siguientes, Nicola continuó con su espiral autodestructiva. Tuvo una relación con un hombre que terminó en tragedia cuando quedó embarazada, y tras recibir una brutal golpiza, perdió al bebé. Aquello terminó con la separación, y Nicola se mudó a Londres. Allí consiguió trabajo como recepcionista y poco después como bailarina. Cuando cumplió 19 años, la familia descubrió una nueva sorpresa. Nicola había dado a luz prematuramente a un bebé. La noticia cayó como un balde de agua fría, pero Marion, con el corazón de una madre, decidió hacerse cargo y ayudarla a criar a su nieto. Corría el año 2001 cuando Nicola inició una nueva relación sentimental, esta vez con un hombre de origen jamaicano. Fruto de esa unión nació su segundo hijo. Para la familia Edgington, este nuevo capítulo parecía una señal alentadora. Creían que, tal vez, Nicola había alcanzado cierta madurez al formar una familia junto a un hombre que, a diferencia de sus anteriores parejas, parecía genuinamente interesado en ella y dispuesto a cuidar tanto de su primer hijo como del recién nacido. Pero si había algo que Nicola nunca pudo aprender, era a corresponder afectivamente a quienes la rodeaban. Su incapacidad para establecer vínculos sanos y su actitud fría y distante terminaron desgastando la relación. Y, como era previsible, aquello terminó en ruptura. Tras aquella separación, Nicola comenzó a frecuentar la Iglesia Universal del Reino de Dios
convencida, según sus propias palabras, de que solo Dios podía sanarla. Su repentina devoción la llevó a tomar una peligrosa decisión. Abandonó sin previo aviso la medicación que, hasta entonces, mantenía bajo control su comportamiento inestable. La situación no tardó en empeorar. Los miembros de su familia empezaron a notar que Nicola afirmaba ver demonios por todas partes. Aseguraba que la acechaban, que la perseguían y que intentaban apoderarse de su alma. Al darse cuenta del deterioro mental de Nicola, su expareja jamaicana tomó una decisión drástica. Viajó a Jamaica y se llevó a sus hijos consigo, con la intención de darles una vida mejor, lejos de su madre. Nicola no solo perdió a su familia, sino también los beneficios sociales que percibía como madre soltera de 2 hijos. Aislada, sin apoyo económico y hundida en su paranoia, cayó aún más profundo en el consumo de drogas y en el caos de su propia mente enferma. Y como si todo eso no bastara, la relación con su madre, Marion, llegó a un punto crítico. Durante una violenta discusión, Nicola tomó un cuchillo de cocina y lo acercó peligrosamente a la garganta de su propia madre. Afortunadamente, aquella vez no pasó a mayores, pero el mensaje había quedado claro. Nicola era una bomba de tiempo. Todo este historial oscuro desembocaría inevitablemente en una tragedia. Una que ocurriría la noche del 11 de noviembre de 2005. Aquel viernes, Nicola visitó a Marion, quien también recibía la visita de su hijo Tom. Tom, ya con 23 años, pensó que era una buena idea invitar a Nicola a tomar algo en un bar de la zona. No habían planeado coincidir aquel fin de semana, y quizás por eso Nicola se mostró molesta, fría y poco comunicativa. Mientras bebían, Tom se dio cuenta de que su hermana parecía ausente y que no dejaba de garabatear en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Cuando cambiaron de local y entraron en un bar donde un DJ animaba la noche, Nicola protagonizó una acalorada discusión con el disc jockey. Acto seguido, decidió irse y dejó solo a su hermano. Más tarde, Tom contactó con su otra hermana y con su madre para salir juntos. Marion aceptó, pero al no encontrar estacionamiento, decidió dejar a su hija menor en el lugar y regresar a casa. Nadie lo sabía, pero Nicola también había puesto rumbo al hogar familiar, y lo hacía con la más oscura de las intenciones. Horas después, cuando Tom y Sarah regresaron a la casa, Tom fue el primero en descubrir una escena que jamás olvidaría. Entre un montón de ropa, alcanzó a ver unas piernas y un charco de sangre. Antes de que pudiera procesar el horror, su hermana menor lo detuvo. Mientras buscaba su teléfono para llamar a emergencias, Tom se topó con el cuaderno que había visto en manos de Nicola aquella noche. Al hojearlo, su sangre se congeló. En la página, el nombre de su madre, Marion, aparecía garabateado una y otra vez, y justo debajo estaba el suyo propio. Marion Edgington, de 60 años, había sido asesinada de 9 puñaladas. Las pruebas apuntaban en una única dirección: Nicola. La policía no tardó en localizarla y detenerla, acusándola formalmente de asesinato. Cuando fue sometida a exámenes psiquiátricos, los profesionales confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Nicola Edgington padecía esquizofrenia y presentaba rasgos de personalidad emocionalmente inestables. Un diagnóstico que, sin embargo, nunca podría justificar la brutalidad de sus actos. El 23 de octubre de 2006, Nicola Edgington fue declarada inocente por razones de salud mental bajo el amparo de la Ley de Salud Mental del Reino Unido. En vez de una sentencia convencional, el tribunal ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico, donde permaneció varios años sometida a tratamiento especializado.
Parecía que la justicia, al menos temporalmente, había contenido el peligro. Pero lo cierto es que Nicola nunca fue realmente controlada. Solo estaba en pausa. 3 años después, las autoridades decidieron que era seguro liberarla bajo supervisión. Nicola se instaló en un piso en el barrio londinense de Greenwich, intentando, según ella, rehacer su vida. Intentó reconectar con su hermano Tom, pero se topó con la fría realidad. Tom solo sentía odio, desprecio y un profundo rechazo hacia ella. Nicola había destruido todo vínculo familiar. Pero su caída estaba lejos de terminar. Pasaron 2 años sin que Tom supiera nada más de su hermana, hasta que, inesperadamente, recibió un mensaje en Facebook. Nicola le decía que extrañaba a su madre y le dejaba su número, además de pedirle que no le contara nada a su padre. Incluso confesó que había sufrido un aborto espontáneo. La respuesta de Tom fue demoledora. Le recordó que él mismo había encontrado el cadáver de Marion, y que comparado con eso, su aborto espontáneo era una gran noticia. Tras aquella perturbadora conversación, Tom hizo lo correcto. Contactó al hospital donde su hermana había estado internada años atrás, y les advirtió que su salud mental parecía haberse deteriorado nuevamente. Pero, lamentablemente, nadie le prestó atención. Mientras tanto, Nicola buscó refugio donde siempre había terminado volviendo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. La misma secta a la que se había aferrado justo antes de asesinar a su madre. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas extrañas. Nicola contactaba con las autoridades para decir que su hermana había muerto, o para denunciar que alguien había robado cocaína en su casa. Las autoridades catalogaron las llamadas como molestas, y nadie fue a comprobar su estado. El 10 de octubre de 2011, la situación se volvió insostenible. Nicola llamó varias veces a la policía y a hospitales psiquiátricos, suplicando ayuda. Decía que su mente se estaba quebrando, que sentía que se acercaba otro brote psicótico. En una de esas llamadas, soltó una frase escalofriante. La última vez que me sentí así, maté a mi propia madre. Finalmente, las autoridades actuaron y la llevaron al Hospital Reina Isabel II en Woolwich. Pero, increíblemente, Nicola consiguió marcharse. Tomó un autobús, se dirigió a una tienda y compró un cuchillo. Poco después, atacó a un joven llamado Cary Clark, de 22 años, en un intento de asesinato fallido. Cary sobrevivió, pero Nicola no se detuvo ahí. Huyó del lugar, entró en una carnicería, robó otro cuchillo y apuñaló brutalmente a una mujer llamada Sally Hodkin, de 58 años. El ataque fue tan salvaje que Sally quedó prácticamente decapitada. Murió en el acto. Las cámaras de seguridad ayudaron a la policía a localizar rápidamente a Nicola, quien fue arrestada poco después. Cuando se inició la investigación, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía descubrió algo aún más aterrador. Las autoridades habían ignorado repetidamente las señales de alerta y no habían revisado su historial criminal al enviarla al hospital psiquiátrico. Si alguien lo hubiera hecho, habrían sabido que estaban tratando con una mujer que ya había matado antes. Antes del juicio, un equipo de psiquiatras analizó a Nicola. El diagnóstico fue demoledor. Sus actos fueron impulsados por delirios paranoides, alucinaciones y un trasfondo religioso distorsionado. Durante una entrevista, Nicola hizo declaraciones que rozan lo inenarrable. «Soy un monstruo disfrazado de ser humano». Afirmó que un monstruo sin ojos custodiaba el trono de Dios y que las calles de Londres estaban afectadas por un holocausto nuclear invisible. Según ella, Jesús había regresado, pero había salvado a todos.
menos a ella. Nicola creía estar atrapada en una especie de matriz espiritual, una prisión creada para castigarla eternamente. Una mezcla letal de locura, delirios religiosos y sed de sangre. El 7 de febrero de 2013, finalmente comenzó el juicio de Nicola Edgington en la corte de Old Bailey, Londres. El jurado fue tajante. Culpable del intento de asesinato contra Katie Clark, de 22 años, y culpable del asesinato brutal de Sally Hodkin, de 58. Durante el proceso judicial, se reveló que el ataque de Nicola no había sido simplemente un arrebato de locura. El detonante, según los expertos, fue su trastorno límite de la personalidad, una condición que provoca cambios extremos e impredecibles en el estado de ánimo y el comportamiento. Pero eso no fue todo. El tribunal también destacó que el crimen fue premeditado, un acto planeado y ejecutado con una frialdad que estremeció al jurado. Antes de dictar la sentencia, el fiscal londinense Brian Barker se dirigió directamente a Nicola. Sus palabras fueron claras y directas. Eres manipuladora y excepcionalmente peligrosa. El 4 de marzo de 2013 se confirmó la sentencia. Cadena perpetua, con un mínimo de 37 años antes de siquiera poder aspirar a la libertad condicional. La historia judicial parecía cerrada, pero las cicatrices de este caso jamás lo estarían. Tras el veredicto, Tom Eddington, el hermano de Nicola, evitó por completo a la prensa. Nunca quiso hablar del infierno que había vivido ni del monstruo en que se había convertido su hermana. Pero con el paso de los años, Tom rompió el silencio. Confesó que perder a su madre había sido devastador, pero entendía que, para la familia de Sally Hodkin, el dolor era aún mayor, porque su tragedia pudo haberse evitado. Hoy, Tom vive con un miedo constante. Dice que se siente perseguido por la sombra de su hermana y que jamás ha considerado la idea de tener hijos, por temor a que hereden la oscuridad que marcó a su familia. Ese miedo lo llevó a tocar fondo. Hoy asegura que prefiere perderse en el bullicio de un casino, donde al menos, por unas horas, puede escapar de sus demonios internos. Al final, este caso deja una lección brutal y directa. Todos sabían de lo que Nicola era capaz. Todos sabían que representaba un peligro real, y sin embargo, la dejaron libre. El resultado fue la muerte de inocentes, una locura desatada, y un sistema que, una vez más, falló cuando más se le necesitaba. Y así termina esta historia. Una historia marcada por la indiferencia, las advertencias ignoradas y la locura desatada. Nicola Edgington fue una bomba de tiempo que todos sabían que explotaría, pero nadie hizo nada para detenerla. Al final, las vidas que se perdieron no fueron solo víctimas del filo de un cuchillo. También fueron víctimas del silencio y de un sistema que falló. Porque en este mundo, los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces, viven a plena luz del día y llevan tu mismo apellido.